Vale, gráfico diario, tenemos una reacumulación con sacudida. Especializaros en las sacudidas. No, yo es que hago Helios, yo es que hago... Me da igual. Hago Fibonacci, me da igual. Especialízate en las sacudidas. Las sacudidas es el comportamiento más determinante que existe en el mercado. Y aquí tenemos otro ejemplo. Gráfico diario. Las sacudidas es el comportamiento más determinante que existe en los mercados. Te puede ganar la vida solo operando sacudidas. Ya lo decía David Weiss. No hay más que decir. Reacumulación, fase E, tendencia alcista. Comentábamos antes el tema del canal de regresión. ¿Para qué me sirve? Hostia, pues yo estaba viendo que la dinámica del último movimiento alcista era este. Fijaos que la estaba respetando. Hasta que llega un punto que hace un fallo estructural, ya no puedo alcanzar la parte superior y me empieza a lateralizar. Empiezo por Nasdaq porque se ve un poquito mejor que el SP500. Porque el SP500 parece que está un poquito más débil. ¿Qué tenemos aquí? Ya tenemos un input de que evidentemente hemos pasado de un contexto tendencial alcista a un contexto lateral. Ya podemos ver los eventos de parada. Fase A y ahora estaríamos en fase B. Estamos prácticamente igual que el SP500, que el Bitcoin. Vamos a ver el marco temporal porque se ve todo como muy comprimido. ¿Qué tenemos aquí? Los primeros eventos, Valle en Climas, el AR, el ST, me da igual que sea el ST, me da igual. Al final lo que me importa es que hemos pasado de esto a lateral. Lo que me importa es que tengo identificadas las zonas operativas. Lo que me importa es que en términos de volumen hay un comportamiento errático, un comportamiento característico de, en principio, esquemas distributivos. ¿Por qué? Volumen alto y constante. No vemos un volumen en disminución. ¿Vemos la diferencia? ¿Volumen en disminución? No. Volumen alto y constante. Debilidad. Debilidad. Viendo que el mercado se encuentra por debajo del BIPOC, el BIPOC, como sabéis, va a determinar en el muy corto plazo esa zona sobre la que ejerce el control. Si el mercado se encuentra por debajo del BIPOC, entiendo que hay más debilidad que fortaleza. Y si entiendo que hay más debilidad que fortaleza, veo como más probable que visite la parte baja de la estructura antes que la parte alta. Entonces, escenario para la semana que vaya a visitar en principio mientras se mantenga, ojo, mientras se mantenga por debajo del BIPOC, mi escenario más probable es que venga a visitar esa parte baja. Porque además viene de sacudir esto. Y con buena muestra de debilidad. Mientras se mantenga por debajo del BIPOC, visita la parte baja. Y ahí ya veríamos. Aquí ya veríamos. Ya veríamos si nos sacude para continuaciones alcistas o qué. O hacer lo que quiera hacer. O a lo mejor viene y nos hace una pequeña sacudida y luego se va y luego se va. Veremos. Eso ya ha llegado el momento, veremos. Pero a nivel general, debilidad. Debilidad porque venimos de sacudir esos máximos locales, venimos de buena muestra de debilidad, venimos de romper el BIPOC y mantenerse por abajo y venimos de observar un comportamiento de volumen ciertamente característico de esquemas distributivos. Así que debilidad. Para la semana, para mí, debilidad. Y SP500 pues está más débil aún. Y resulta interesante, en caso de que quieras comprar o vender alguno de los dos, yo en este caso, pues si tuviera que vender alguno de los dos en esta temporalidad, vendería el SP500. ¿Por qué? Pues porque el Nasdaq está representando mayor fortaleza. Aquí vemos que también ha roto esa dinámica de medio plazo que venía respetando, pero no vemos esa lateralización tan genuina como en el otro. Aquí lo que sí vemos es un comportamiento ya más tipo correctivo bajista. Sería interesante lanzarme un canal de regresión desde el máximo hasta el mínimo y ver que, bueno, pues acaba de alcanzar una potencial zona de sobrecompra. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría esperar algún tipo de retroceso? O sea, en el más corto plazo, el SP500 me dice que, si bien es cierto que venimos de desarrollar ese movimiento bajista igual de potente que en el Nasdaq, este sí que ha alcanzado ya zonas operativas importantes, zonas operativas interesantes, y que además, analizando la dinámica bajista que nos muestra este canal de regresión, podría estar en una zona de sobrecompra, perdón, de sobreventa. ¿Y por qué no podría ser esperable un comportamiento como este? Un comportamiento de giro. Un comportamiento de giro. Es un poco lo que estamos viendo. Más debilidad en el SP500 que en el Nasdaq, pero el SP, debido a esa más debilidad,
ha alcanzado unos niveles más sobreextendidos en ese movimiento bajista y podría dar origen a algún tipo de retroceso alcista. ¿Para qué me interesa también tener identificada esta dinámica? Pues porque mientras el precio se mantenga dentro de ella, el comportamiento es buscar esto, o la hipótesis de trabajo es buscar eso. Mientras el mercado se mantenga dentro de esa dinámica bajista, la hipótesis es buscar eso, esa continuación bajista. Ya veremos. Yo no sé si esto puede seguir así hasta el infinito. Evidentemente no va a seguir hasta el infinito, pero yo no sé cuándo puede parar. ¿Por qué me es interesante tener identificado esto? También porque si veo que el mercado me la rompe, es un input de fortaleza. Es un input que me empieza a sugerir la posibilidad de que a lo mejor tengo que empezar a pensar en el lado largo, una vez que me lo rompa. Mientras no me lo rompa, seguiríamos pensando en el lado corto. Medio plazo, corto, porque viene de romper esto y porque viene respetando la dinámica bajista. Medio plazo, corto. En el más largo plazo, si nos vamos a gráfico semanal, pues aquí se pone la cosa un poco más complicada. Esto lo quitamos. Aquí se pone la cosa un poco más complicada. Lo que vemos es una estructura acumulativa y comportamiento tendencial alcista, en el que el mercado lanzamos un canal de regresión desde el mínimo hasta el máximo. ¿Y qué nos dice? Pues ojo que estamos en zona de, ahora sí, sobrecompra. Estamos en zona de sobrecompra. Posible movimiento sobreextendido. Esto tampoco es muy normal. Son movimientos muy prolongados. Cuidado. Cuidado. Movimiento muy extendido. ¿Cuál es mi hipótesis viendo esto, viendo este contexto macro en gráfico semanal? Pues yo veo muy probable que venga a visitar la parte baja, como sucedió aquí. Y aquí ya veríamos. Llegado a este momento, veríamos si va a tener la misma naturaleza, es decir, que va a continuar una vez que alcance esa parte baja, esa zona de demanda de esta dinámica de largo plazo, o ¿por qué no? ¿Por qué no? Que me la rompa. Si me la rompe de manera efectiva, cuidado, yo planteo escenarios en base a el comportamiento del precio actual, en base a la distribución del volumen. Lo objetivo es que el mercado viene a desarrollar un movimiento sobreextendido con un montón de semanas alcistas prácticamente de manera continuada, que ha alcanzado en base a un indicador 100% objetivo, que es el canal de regresión, que utiliza el método de los mínimos cuadrados ordinarios de estadística para representar la distribución de o los límites de la distribución del precio, que nos encontramos en zona de sobrecompra de este movimiento y que empieza a revertir. Y que esta reversión ya ha roto, ya se ha llevado por delante la dinámica del corto plazo. Entonces, cuidado. Cuidado. Mi planteamiento es que en el medio plazo sería sano que viéramos un movimiento hasta ahí. No sé si así, ¿vale? Y que el movimiento sea aquí, o no sé si más lateral, como sucedió aquí. Pero quedaros con la clave. Para mí el tip es visita a mínimos de la dinámica alcista. Ya no sé si aquí, no lo sé, pero esa es la clave. Y además es que tenemos la ruptura de esa dinámica alcista. Cuidado, ¿vale? Cuidado.